Peter Dupas fue un depredador sexual que representó lo más oscuro del alma humana. Un monstruo disfrazado de hombre común, capaz de pasar desapercibido entre la multitud, mientras planeaba meticulosamente sus crímenes. Para sus víctimas, era el rostro mismo del terror, una figura perturbadoramente normal que, una y otra vez, era recibida de nuevo por la sociedad, solo para destrozarla. Tras cada liberación, reincidía con más violencia, hasta que finalmente asesinó, y fue encerrado para siempre. Nacido el 6 de julio de 1953 en Sydney, Peter Norris Dupas creció en Melbourne como el hijo menor de una familia mayor. Sus padres mayores y hermanos adultos lo criaron como hijo único. Con el tiempo, describiría su infancia como sobreprotegida y exigente, marcada por una madre posesiva y un padre perfeccionista. En la escuela, era víctima de burlas por su torpeza y sobrepeso, ganándose el apodo de Pugsley, como el niño de la familia Adams. Académicamente rezagado, Dupas quedó marcado desde pequeño. A los 15 años, comenzó su carrera criminal, atacando a una vecina con un cuchillo, mientras ella amamantaba a su bebé. Fingiendo querer ayudar en casa, pidió prestado un cuchillo y, sin previo aviso, la apuñaló brutalmente. La mujer luchó por su vida mientras él repetía: «Es demasiado tarde. No puedo parar ahora. Me encerrarán». Detuvo el ataque tan súbitamente como lo había iniciado. En su declaración, afirmó no entender lo que había hecho, como si su violencia brotara sin control. Fue enviado a evaluación psiquiátrica y condenado a solo 18 meses de prisión. A pesar del ataque, se le concedió libertad condicional bajo tratamiento psicológico. Se integró en un trabajo técnico y, como muchos agresores sexuales, buscó legitimidad intentando unirse a la policía, pero fue rechazado por una mínima diferencia de estatura. Su necesidad de ejercer poder sobre mujeres vulnerables solo creció con el tiempo, alimentada por una personalidad calculadora y manipuladora. En 1972, fue descubierto espiando a una mujer en la ducha y perseguido por su esposo. Al año siguiente, fue vinculado al asesinato de una mujer que lo había ayudado tras fingir una avería mecánica. Ingresó a su casa y la atacó mientras su hijo estaba presente. Aunque esta vez hubo violación y asesinato, en otras ocasiones similares, se retiró al percibir riesgos, mostrando una estrategia fría y selectiva. Para entonces, la policía ya sabía que Dupas no era un simple delincuente. El sargento Ian Armstrong, líder de una de las primeras investigaciones, lo describió como un joven mentiroso y peligroso, capaz de matar si no se le detenía. Sus interrogatorios eran un desafío. Negaba incluso ante pruebas concluyentes, y cuando parecía quebrarse, volvía a levantar su muralla de negación. Esta dinámica agotadora dificultaba obtener confesiones claras, mientras las autoridades sabían que su violencia solo escalaría con el tiempo si no se actuaba con contundencia. Peter Dupas no era un agresor impulsivo, ni un violador al azar. Era metódico, paciente y extremadamente calculador. Elegía a sus víctimas con anticipación, observaba sus rutinas y ejecutaba sus ataques con una frialdad que helaba la sangre. Incluso cuando era arrestado, mantenía una serenidad inquietante, mintiendo con naturalidad y sin titubear. El detective Ian Armstrong recordaba mirarlo a los ojos y preguntarse cómo alguien tan aparentemente inofensivo podía ser tan monstruosamente peligroso. Pero el peligro, según él, se sentía en el aire. Era casi palpable. A pesar de estar acusado de violación, se le permitió ingresar al hospital psiquiátrico Mont Park, con libertad para entrar y salir. Desde allí, volvió a reincidir. Fue arrestado en la playa de Rosebud, tras espiar a varias mujeres en las duchas. Los psiquiatras que lo evaluaron en Mont Park no detectaron trastornos mentales graves, aunque advirtieron que podía desarrollar problemas de personalidad.
El tribunal simplemente lo multó con $140, minimizando la amenaza real que representaba, sin prever lo que estaba por venir. Meses después, durante el juicio por la violación de 1973, el juez John Leckie no fue tan indulgente. Describió el crimen como una de las violaciones más atroces que jamás había tenido que juzgar. Dupas había engañado a su víctima con una falsa avería del coche, irrumpido en su hogar, amenazado con un cuchillo, atado con una cuerda, y, lo más atroz, había amenazado a su hijo pequeño mientras la agredía. El juez concluyó que, pese a sus trastornos, Dupas era plenamente consciente y responsable de sus actos. El psiquiatra forense, Alan Bartholomew, fue más allá. Declaró que Dupas sufría un severo trastorno psicosexual y usaba la negación como defensa. Su conclusión fue clara. Dupas era potencialmente peligroso. Fue condenado a 9 años de prisión, con un mínimo de 5 sin libertad condicional. Sin embargo, la cárcel no hizo nada para reformarlo. A los pocos meses de ser liberado, en septiembre de 1979, ya estaba atacando de nuevo. En solo 10 días, agredió a 4 mujeres, dejando profundas secuelas psicológicas en todas ellas. Esta vez, tenía una firma reconocible. Llevaba cuchillo y pasamontañas. Su primera víctima fue apuñalada en un baño público. Las otras 3 lograron escapar, aunque una mujer mayor fue herida de gravedad en el pecho. En su declaración a la policía, relató cómo, tras escapar, sintió la sangre brotarle del pecho. Había sobrevivido de milagro. Cuando fue arrestado, Dupas confesó sin mostrar remordimiento. Aseguró que sentía un impulso incontrolable. No puedo evitarlo, dijo en una entrevista grabada. Creo que empezó hace 6 años. Tal vez fue por mi exnovia. Afirmaba no poder relacionarse con la gente, ni hacer amigos. Pero su aislamiento social no era excusa para la violencia. Fue acusado de múltiples cargos: violación, intento de violación, lesiones, comportamiento lascivo y robo con violencia. Sin embargo, el juez Leo Lazarus lo sentenció a solo 6 años de prisión, con libertad condicional tras 5. A pesar de los nuevos y numerosos cargos, recibió una pena menor que en su juicio anterior. Sorprendentemente, 4 días después de su liberación en 1985, volvió a delinquir. Robó a una joven en la playa, pero fue detenido poco después por testigos. Dupas nunca pudo justificar del todo su conducta. Afirmaba que simplemente estaba disfrutando de un día en la playa, cuando sintió un impulso irrefrenable. Dijo lamentar el ataque, asegurando que otros le habían dicho que estaba curado y que solo deseaba una vida normal. Pero la verdad era mucho más siniestra. Mientras disfrutaba de un permiso temporal de prisión, se encontraba a solo 4 kilómetros del lugar donde Helen McMahon, madre de 4 hijos, fue brutalmente asesinada en las dunas. Aún así, no colaboró con la policía en la investigación. De vuelta en el banquillo por otro delito sexual, Dupas esta vez enfrentó al juez John Leckie, quien años atrás ya lo había condenado con dureza. El juez criticó abiertamente la sentencia anterior, calificándola de fracasada y demasiado indulgente. Describió a Dupas como un hombre con una bomba de relojería en el bolsillo. Esta vez, la justicia no fue tan clemente. Recibió una sentencia de 12 años, con un mínimo de 10 antes de optar a libertad condicional. Durante su encarcelamiento, se le administró medicación para reducir su deseo sexual. En 1987, aún en prisión, Dupas sorprendió al casarse con una enfermera mayor que él. Algunos expertos creyeron que había cambiado. Un psiquiatra de Mont Park incluso declaró que entendía mejor su mente y se mostraba más firme. Liberado en 1992 tras cumplir 7 años, permaneció en silencio durante 1 año y medio. Pero en 1993, volvió a atacar. Esta vez,
Fue una joven de 15 años montando a caballo. Ella logró escapar al usar su caballo como barrera, pero Dupas huyó sin ser identificado. Parecía estar perfeccionando su estrategia. El 3 de enero, en un baño público cerca del lago Epilogue, atacó a una cajera de banco de 26 años. Usaba una capucha con orificios en los ojos y blandía un cuchillo. Gritaba órdenes. Intentaba forzarla a obedecer, pero ella se resistió con valentía. Recibió cortes profundos en las manos, pero logró evitar ser arrastrada. De repente, Dupas se rindió. Salió caminando y se dirigió a su vehículo. No contaba con que el prometido de la mujer, un agente de policía federal fuera de servicio, lo persiguiera junto a sus amigos hasta atraparlo. Dentro del coche de Dupas, la policía descubrió un inquietante arsenal: cinta aislante, esposas, cuchillos, condones, una pala, una lámina plástica y una pasamontañas. Era evidente que no había sido un ataque improvisado, sino un intento meticuloso de secuestro, agresión sexual y posible asesinato. Pero a pesar de la gravedad de la situación, la fiscalía no pudo reunir pruebas suficientes para acusarlo de intento de violación. Lo único que pudieron imputarle fue privación ilegal de la libertad, lo cual frustró profundamente a los investigadores. Bajo nuevas leyes, los fiscales podrían haberlo encerrado indefinidamente, pero con pruebas insuficientes para sostener un cargo de agresión sexual, el juez Hart solo pudo condenarlo por el delito presentado. Así, Dupas recibió apenas 3 años y 9 meses de prisión, con una pena mínima de 2 años y 9 meses. La víctima, traumatizada, no podía caminar sola, ni dentro de su propia casa. El 29 de septiembre de 1996, Dupas fue liberado. Su esposa lo había abandonado. Consiguió trabajo en una fábrica y se mudó con una mujer que ignoraba completamente su tenebroso pasado. El 4 de octubre de 1997, Margaret Maher, una mujer de 40 años que ejercía la prostitución y luchaba por dejar la heroína, fue secuestrada y asesinada brutalmente. Su cuerpo apareció en un terreno industrial, cubierto de hierba alta, cerca de Clifford's Road, en Somerton. Había sido apuñalada múltiples veces, y sus pechos habían sido mutilados de forma grotesca. El crimen fue tan atroz que dejó a los investigadores convencidos de que el asesino había actuado con premeditación y una violencia completamente deshumanizada. Apenas un mes después, el 1 de noviembre de 1997, otra mujer, Mersina Halbagus, de 25 años, fue atacada mientras depositaba flores en la tumba de su abuela en el cementerio Faulkner. Fue apuñalada repetidamente y abandonada entre las lápidas. Una coincidencia escalofriante conectaba a Dupas con la escena. La tumba de su abuelo se encontraba a solo 90 metros de donde se encontró el cuerpo. La policía empezó a considerar la posibilidad de que no se tratara de crímenes aislados, sino de una serie de asesinatos sistemáticamente ejecutados por el mismo depredador. La noche de Año Nuevo de 1997, Kathleen D.S., una anciana de 95 años que vivía en el asilo Brunswick Lodge, fue hallada muerta en su habitación. La mujer, que ya había sufrido 2 derrames cerebrales y caminaba con dificultad, fue apuñalada repetidas veces. Durante la investigación, los detectives descubrieron que se habían hecho varias llamadas desde la casa de Dupas al asilo durante las semanas previas al crimen, aunque nunca lograron establecer una relación clara entre las dos direcciones, ni encontrar un motivo concreto para las llamadas. El 19 de abril de 1999, Rena Hoffman fue a visitar a su amiga Nicole Patterson, una psicoterapeuta de 28 años, en su casa en Northcote, donde también tenía su consultorio. Al no recibir respuesta, entró y descubrió una escena escalofriante. Patterson yacía en el suelo, semidesnuda, con la ropa rasgada. Según Hoffman, parecía limpia, y no había sangre sobre ella, solo alrededor.
La autopsia reveló 27 puñaladas, severas heridas defensivas y la mutilación de ambos senos, que no se hallaron en la escena del crimen. El patrón de violencia coincidía con el asesinato de Maher. Los testigos del vecindario oyeron gritos en la mañana del asesinato. Uno de ellos vio a un hombre caminar con determinación, alejándose de la casa minutos después. El asesino había sido meticuloso. Limpió huellas, borró rastros, se llevó objetos personales de Patterson, incluyendo su bolso, su celular y su licencia. Parecía haber registrado la casa minuciosamente en busca de posibles evidencias que lo incriminaran, pero cometió un error crucial. No encontró ni destruyó la agenda de citas de la víctima, que permanecía oculta entre la ropa del salón. Allí, la policía encontró un nombre, Malcolm, con una cita agendada a las 9 de la mañana y un número de teléfono móvil al lado. Tras contactar con el verdadero Malcolm, quedó claro que alguien había usado su nombre falsamente. Uno de los números en la lista de personas que conocían a Patterson coincidía con el de Peter Dupas, a quien ella había contratado para trabajos manuales. La conexión era clara. Dupas había conseguido la cita usando un nombre y número falsos. Pero su cercanía al lugar del crimen y, sobre todo, un rasguño visible en su rostro cuando fue allanada su casa 3 días después, lo vincularon de manera definitiva al asesinato. Durante el registro en el taller de Peter Dupas, la policía encontró una chaqueta verde manchada con sangre dentro de un paquete de ropa guardado en un armario. El análisis de ADN confirmó que 13 de las 14 gotas de sangre pertenecían a Nicole Patterson, mientras que la otra era una mezcla entre la sangre de ella y la del propio Dupas. Además, hallaron un pasamontañas negro y una página del diario Herald Sun que informaba del asesinato de Patterson. La foto de Nicole estaba rajada con evidente violencia. En la basura de Dupas, los agentes reconstruyeron fragmentos de papel que formaban una nota con el texto: 9 horas, Nikki y Malcolm. Las cámaras de seguridad lo captaron comprando gasolina cerca del domicilio de Nicole el mismo día de su asesinato. A pesar del cúmulo de evidencia, Dupas negó haber estado jamás en la casa de Patterson y afirmó que la policía había plantado todas las pruebas. Fue acusado formalmente por el asesinato y enviado a prisión preventiva. La noticia sacudió a todos los que conocían a Nicole. Una joven brillante, atlética, comprometida con ayudar a jóvenes con problemas de adicción y en situación de calle. En vida, fue consejera voluntaria, trabajaba en el Centro Ardoj y colaboraba con fundaciones antidrogas. Su vida giraba en torno a ayudar a los demás. Tenía una relación estable desde hacía casi 2 años con Richard Smith y compartía su hogar con Bella, una perra que había rescatado de un refugio. Para expandir su consulta, Nicole había reformado su casa en Northcote, ofreciendo sesiones privadas que anunciaba en periódicos locales. Fue así como, según la policía, Dupas consiguió entrar en su vida usando un nombre falso. Se hizo pasar por Malcolm y la contactó 15 veces antes de concretar una cita, el 19 de abril, con el supuesto propósito de hablar sobre su adicción al juego. Todo indica que ese día llegó a las 9 de la mañana. Fue recibido por Nicole en el consultorio y, mientras ella preparaba café, la atacó con un cuchillo que había traído. Nicole luchó desesperadamente por su vida, como lo evidenciaban las heridas defensivas y los gritos que escucharon los vecinos. Después de asesinarla con 27 puñaladas, limpió meticulosamente la escena para borrar todo rastro, revisó la casa y se llevó objetos personales, incluido su bolso, su teléfono móvil y partes de su cuerpo. Sin embargo, no encontró la agenda de citas, la cual se convirtió en la clave del caso. El juicio se celebró en agosto del 2000, en el Tribunal Supremo de Victoria, presidido por el juez Frank Vincent. Peter Dupas declaró que trabajaba como fabricante de muebles a tiempo parcial y negó toda implicación. Aseguró que nunca había estado en la casa de Nicole y que,
Si había sangre en su chaqueta, la policía debía haberla colocado. Alegó que el 19 de abril simplemente había salido a comprar leche, gasolina y a hacer algunas compras, además de lavar ropa y preparar un mueble bar en su cobertizo para un futuro viaje. También afirmó que había cancelado su cita con Nicole días antes. El abogado defensor, David Brustman, intentó sembrar dudas en el jurado, cuestionando cómo la chaqueta de su cliente tenía sangre de Patterson y si eso realmente probaba algo. Pero incluso él reconoció que, si bien se podía cuestionar la interpretación, las pruebas eran abrumadoras. 13 manchas con sangre de la víctima y una combinación con la del acusado. El fiscal Jeff Hahn desmontó la teoría del encubrimiento policial con ironía. Sugirió que, para ser verdad, la policía habría tenido que llevar un frasco con sangre fresca de Nicole durante 2 días y saber exactamente qué chaqueta rociar. El argumento de Dupas se derrumbaba solo. El 17 de agosto del año 2000, tras apenas 2 horas y media de deliberación, el jurado declaró a Peter Dupas culpable del asesinato de Nicole Patterson. 6 días después, durante la audiencia de sentencia, el juez Frank Vincent fue contundente. Le recordó a Dupas su largo historial de delitos sexuales, que abarcaba casi 3 décadas. Había admitido 16 condenas previas, con 6 comparecencias ante el tribunal entre 1972 y 1994. Todos los crímenes estaban motivados por el deseo sexual, muchos de ellos acompañados de violencia física y el uso de armas blancas. El juez señaló que Dupas había sido encarcelado por violación y agresión en al menos 3 ocasiones, reincidiendo rápidamente tras recuperar la libertad. Los únicos periodos en los que no delinquió fueron 2 lapsos de 1 año, en los que permaneció bajo condiciones estrictas de libertad condicional. Una vez levantado ese control, regresaba casi de inmediato a sus patrones criminales. Según Vincent, su conducta demostraba un desprecio absoluto por la vida humana y consideraba a sus víctimas como presas destinadas a ser destruidas para su satisfacción personal. Nicole Patterson, dijo el juez, representaba juventud, inteligencia, compasión y belleza. Y precisamente por eso fue blanco de su violencia, porque arrebatarle esas cualidades le proporcionaba poder. En palabras del magistrado, Peter Dupas obligaba a la sociedad entera a enfrentarse a una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo puede alguien convertirse en algo así? Por estos motivos, lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que reflejaba el peligro extremo que representaba para cualquier ser humano, fuera de los muros de una prisión. Desde entonces, Peter Dupas ha sido interrogado por los asesinatos sin resolver de Margaret Maher, Mersina Halvagas, Helen McMahon y Kathleen D.S., crímenes con evidentes similitudes a sus métodos, pero ha negado toda implicación en ellos. Desde el año 2006, cumple su condena en la Unidad de Protección de Máxima Seguridad del Centro Correccional Port Phillip, en Laverton, y en el Bloque 1 de la prisión H.M. en Lara. Ha intentado suicidarse varias veces. Quienes lo vigilan afirman que es un recluso ejemplar bajo custodia, pero un monstruo cada vez que pisa la calle.